Bienvenido a Cementerio Paranormal. Aquí, los muertos no encuentran la paz, y la noche susurra secretos que solo los valientes se atreven a escuchar. No se trata de una historia de monstruos macabros o espectros evidentes, sino más bien de una inquietud creciente, un descenso escalofriante hacia los sutiles cambios de la realidad que solo se manifiestan verdaderamente cuando el mundo duerme y el velo entre los reinos es fino. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Elias Thorne. Elias no era el típico buscador de emociones fuertes. Era historiador, investigador, alguien que encontraba consuelo y una profunda conexión en las tranquilas narrativas grabadas en las lápidas. Creía que cada tumba guardaba una historia, un fragmento de una vida vivida, y pasaba innumerables horas estudiando minuciosamente viejos registros, descifrando inscripciones descoloridas y reconstruyendo las historias olvidadas de aquellos que yacían bajo tierra. Le fascinaba especialmente el cementerio de Blackwood, un antiguo camposanto a las afueras de la ciudad, famoso por su antigüedad y por la inquietante tranquilidad que impregnaba sus senderos cubiertos de maleza. Blackwood no era un lugar para dar paseos casuales. Sus puertas de hierro, oxidadas y perpetuamente entreabiertas, parecían exhalar un frío perpetuo, incluso en los días más cálidos. Las lápidas, muchas de ellas inclinadas precariamente, estaban cubiertas de musgo y hiedra, y sus grabados originales casi completamente consumidos por el tiempo. La leyenda decía que Blackwood era un lugar de dolor, donde los espíritus permanecían no por malicia, sino por un dolor sin resolver. Elías, sin embargo, descartaba estas historias como meras leyendas populares, producto de una imaginación hiperactiva. Él solo veía historia, una biblioteca silenciosa de vidas olvidadas. Una fresca tarde de otoño, bajo un cielo teñido de púrpura y negro azabache, Elias se sintió atraído por Blackwood con una intensidad inusual. Estaba investigando a una familia en particular, los Calloway, cuyo linaje en la ciudad se remontaba a siglos atrás. Su parcela se encontraba en lo más profundo del cementerio, entre las tumbas más antiguas y deterioradas. Tenía pensado simplemente tomar algunas notas del desgastado monumento, pero a medida que el crepúsculo daba paso a la noche, una extraña compulsión lo retuvo allí. El aire se volvió más frío, mucho más frío de lo que dictaba la estación, y descendió un silencio peculiar que amortiguó los sonidos lejanos de la ciudad. Era como si Blackwood hubiera tomado una profunda inspiración y la estuviera conteniendo. Encendió su vieja y fiable linterna, cuyo débil haz proyectaba sombras danzantes que se estiraban y contorsionaban entre las piedras torcidas. El silencio, inicialmente reconfortante, comenzó a oprimirlo. No era la ausencia de sonido, sino más bien un silencio profundo y pesado, casi una presencia en sí mismo. Cada susurro de las hojas, cada crujido de una rama parecía amplificado, pero al mismo tiempo engullido por esa quietud opresiva. Continuó con su trabajo, con el aliento empañándose en el frío repentino, los dedos entumeciéndose mientras trazaba los nombres casi ilegibles. Eleanor Calloway, 1782 a 1810. Thomas Calloway, 1779 a 1815. Fue entonces cuando lo oyó. Un susurro, débil, etéreo, como el susurro de la seda en una habitación vacía. No era una palabra clara, más bien un suspiro, un soplo de sonido transportado por una brisa que no existía. Elias se detuvo, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. Se giró, iluminando la oscuridad con su linterna, pero no vio nada más que las formas familiares y sombrías de las lápidas. Lo descartó como el viento, o tal vez su imaginación jugándole una mala pasada en la oscuridad aislada. Volvió a sus notas,
pero el susurro volvió a oírse, esta vez más cerca, más discernible. Sonaba como un zumbido lúgubre, un lamento sin letra. Un escalofrío, no de frío, sino de algo mucho más profundo, le recorrió la espalda. No era un viento normal. El aire a su alrededor estaba completamente en calma. La llama de su linterna no se movía. Aguzó el oído, mientras su corazón comenzaba a latir con frenesí contra sus costillas. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en un gemido débil y sostenido, un sonido de profundo dolor que parecía emanar de la misma tierra bajo sus pies. Era el sonido del llanto, pero un llanto que trascendía lo humano. Un sonido impregnado de siglos de dolor. Se arremolinaba a su alrededor, un vórtice invisible de desesperación que hacía que el aire se volviera denso de emoción. Elías, a pesar de su mente racional, sintió una necesidad irrefrenable de huir, pero algo lo mantenía clavado en el sitio. Una curiosidad mórbida, tal vez, o una extraña sensación de obligación de ser testigo. Levantó de nuevo la linterna, cuyo haz temblaba ligeramente en su mano. Los lamentos parecían fusionarse, atrayéndolo hacia la parte más antigua de la parcela de los Calloway, hacia una tumba marcada simplemente con una lisa piedra sin tallar, casi tragada por la tierra. Era tan antigua, tan desgastada, que parecía pertenecer a una época anterior a los registros. A medida que se acercaba, los lamentos alcanzaron un crescendo, una sinfonía desgarradora de angustia, y entonces lo vio. No era una figura, ni una forma espectral, sino una distorsión en el aire directamente sobre la tumba sin nombre. Era como una bruma de calor, brillante y vacilante, pero en lugar de irradiar calor, exudaba un frío increíble que adormecía el alma. Dentro de esa distorsión resplandeciente, percibió un movimiento, no una forma clara, sino una presencia arremolinada y sin forma. Era un vórtice de dolor, una manifestación del dolor colectivo que impregnaba ese antiguo terreno. No podía apartar la mirada. El aire se volvió tan intensamente frío que su aliento se condensaba en densas nubes, y sintió una presión en el pecho, como si un peso inmenso se hubiera posado sobre él. Jadeó en busca de aire, con los pulmones ardiendo. La presencia, aunque sin forma, le parecía abrumadoramente triste, un océano de desesperación que amenazaba con engullirlo. Ahora oía voces, una cacofonía de susurros, demasiados para distinguirlos, superpuestos y entrelazados, cada uno un fragmento de una súplica olvidada, un recuerdo perdido, un lamento final. Tropiezo hacia atrás y dejó caer la linterna. Esta golpeó contra una lápida y su luz parpadeó violentamente antes de apagarse, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los lamentos. Era un silencio lleno de presencias invisibles, de susurros resonantes de los muertos, del aliento pesado y frío de algo antiguo y triste. Podía sentirlo a su alrededor, una presión tangible, el dolor colectivo de siglos filtrándose en sus huesos. El pánico, frío y agudo, finalmente se apoderó de él. Avanzó a ciegas, sus manos rozando la piedra fría y húmeda, sus pies enredándose en raíces cubiertas de maleza. Ya no podía distinguir el camino de las tumbas. Cada paso era una desesperada zancada hacia lo desconocido, cada susurro de hojas una persecución percibida. Podía oír su propia respiración entrecortada, un tamborileo frenético en la sofocante oscuridad. No sabía cuánto tiempo corrió, impulsado por un miedo primitivo que nunca había conocido. Tropezó, cayó con fuerza y su cabeza golpeó algo blando pero firme, la tierra. Se quedó allí tumbado, jadeando, con el frío suelo calándole hasta los huesos. Los susurros lo rodeaban ahora, no solo desde la tumba sin nombre, sino desde todas las direcciones, una miríada de voces, algunas débiles, otras sorprendentemente cercanas, todas hablando de pérdida, de arrepentimiento,
de finalidad. Oía nombres, no el suyo, sino nombres susurrados por bocas invisibles, nombres que pertenecían a las piedras que lo rodeaban. Mary, John, Elisa. Se obligó a arrastrarse, a abrirse paso a través de la opresiva oscuridad, hasta que finalmente lo vio. El tenue contorno de las oxidadas puertas de hierro de Blackwood, recortadas contra el cielo ligeramente menos oscuro. Atravesó tambaleándose las puertas y salió a la carretera desolada, jadeando, con todo el cuerpo temblando. No se detuvo hasta llegar a las luces de la ciudad, hasta estar a salvo dentro de los límites familiares de su propia casa. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas y se acurrucó en un rincón de su salón, todavía temblando, con los escalofriantes susurros aún resonando en sus oídos. Elias Thorne nunca volvió al cementerio de Blackwood después del anochecer. De hecho, sus visitas durante el día se hicieron menos frecuentes y, finalmente, cesaron por completo. Continuó con su investigación histórica, pero su fascinación por las narrativas silenciosas de los muertos había cambiado irrevocablemente. Ya no veía solo historia. Veía los ecos persistentes de las vidas, el profundo peso de las emociones humanas y las sutiles y aterradoras formas en que los difuntos aún podían atravesar el velo. La experiencia le había enseñado que algunos silencios no están vacíos, sino llenos de palabras no dichas, de dolor sin resolver, del espíritu perdurable de aquellos que han fallecido. Y a veces, en las horas más oscuras, cuando el mundo está en silencio y la mente está abierta, esos susurros silenciosos pueden convertirse en una realidad escalofriante e inolvidable. El susurro silencioso del cementerio, para Elías, ya no era solo un título poético. Era la inquietante verdad de una noche que nunca olvidaría.